Seguimos con noticias en este miércoles 17 de julio de 2024 y a esta hora de la mañana vamos a hacer un diálogo con Rolando Goyes para que nos cuente un poco más acerca de Diálogos Ecologistas 2024, una iniciativa del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo y de Acción Ecológica. En estas jornadas se hablará de libre comercio, el endeudamiento y la economía del carbono. Los expertos buscan promover esta reflexión sobre formas de violencia estructural afectan a nuestro país y la región. También se habla de algunos temas como las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hablan de falacias de libre comercio e indican que se sigue ocultando el impacto de muchos de estos instrumentos de poder corporativo y ampliando su aplicación. Vamos inmediato con Rolando para conocer un poco también de cómo es el tema en nuestro país con el FMI, con el Banco Mundial y también cómo han repercutido estos créditos también en diferentes aspectos del Ecuador. Así que vamos inmediato con Rolando para que nos cuente un poco más acerca de esto, acerca de estas jornadas de diálogos ecologistas. Rolando, te escuchamos, Corapa Informa. Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Sí, nos trasladamos de inmediato hasta Acción Ecológica para conocer lo que serán las jornadas académicas que se van a desarrollar durante 3 días. Esto a propósito de los 80 años del Fondo Monetario Internacional que ha pasado con el país, tomando en cuenta también que hace pocos días el Ecuador recibió un crédito precisamente por el Fondo Monetario Internacional. En lo concerniente a la conservación ambiental, ¿qué implica estas condiciones también que pone el organismo? Para eso saludamos y damos la bienvenida a Aurora Donoso, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida a los medios comunitarios. Gracias a Corape siempre por estos espacios. Lo señalábamos, son 3 jornadas académicas que se van a dar, 3 diálogos ambientalistas. A propósito de lo que es el Fondo Monetario Internacional, coméntanos un poquito. Bueno, son 3 diálogos ecologistas que hablan sobre las otras economías criminales. Hablamos del tema del endeudamiento, hablamos del tema de los tratados de libre comercio y vamos a tratar de los temas de la llamada economía verde. En relación a este primer diálogo que empieza hoy en la tarde en la Universidad Andina Simón Bolívar, vamos a hablar sobre la violencia de la deuda a propósito de los 80 años de creación del Fondo Monetario y el Banco Mundial. La idea de este diálogo es retomar la reflexión, profundizar la reflexión sobre el papel que estas instituciones han venido cumpliendo a lo largo de estos 80 años, que sí podríamos calificar como una economía, como crear una economía criminal, dado los graves impactos que las políticas, la imposición de políticas neoliberales, el crédito a través de un sistema de endeudamiento fraudulento, han generado, ¿no? Estamos viendo unas gravísimas crisis en todo sentido, crisis ecológica, crisis social, crisis económica, hasta crisis climática, ¿no? Y en la base de estas crisis está precisamente el modelo de desarrollo que vienen impulsando durante estos 80 años las instituciones financieras internacionales en el mundo, ¿no? Y en nuestro país también. ¿Qué ha representado para el Ecuador precisamente tener, estos desembolsos del Fondo Monetario Internacional? Son 80 años de esta institución también a nivel internacional, pero para el país, ¿qué ha significado, tomando en cuenta que para dar algún crédito también se aplican condiciones? Claro, básicamente el endeudamiento ha sido, o la deuda ha sido el mecanismo para imponer estas condicionalidades, ¿no? Y lo estamos viviendo actualmente. Bueno, podríamos decir que desde el 2019 se retomó, a finales del 2017 se retomó la relación con el Fondo Monetario Internacional, volvieron al país, supuestamente a asistir al país, y desde el 2019 llegaron los créditos, ¿no? Del Fondo Monetario y del Banco Mundial y las otras instituciones. De hecho, actualmente la deuda pública ha llegado a un monto de alrededor de los 80.000 millones de dólares entre deuda pública, entre deuda externa y deuda interna. Y el 35% del endeudamiento externo es con las instituciones financieras internacionales, especialmente con el Fondo Monetario Internacional, que se debe 8.000 millones de dólares, es el saldo. Como usted dice, se aprobó en mayo de este año un nuevo crédito de 4.000 millones de dólares más créditos del BID por 8.000 millones, créditos del Banco Mundial por 6.000 millones, bueno.
la deuda en estos 4 últimos años se ha acrecentado en un 40%, que es muchísimo, ¿no? Y esto viene con condicionamientos y vemos las políticas que ha tomado este gobierno y el anterior también, de subir el precio de los combustibles. Esa es una de las políticas. Últimamente el subir el impuesto del 15% del IVA es otro condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Se ha dado también, sobre todo vimos mucho en la pandemia y por eso fue muy grave en el 2019 el tema de la reducción de empleados públicos, digamos, y en el sistema de salud. Entonces fue gravísimo y se evidenció en la época de la pandemia cómo se había mermado, digamos, el presupuesto para las áreas de salud. Y lo que vemos ahora es que el endeudamiento externo, el endeudamiento público, digamos, en general, y el endeudamiento externo en particular, se destina al pago de deuda. O sea, ya estamos nuevamente en el ciclo este perverso de contratar deuda para pagar deuda. Entonces estamos ya en una grave crisis de deuda y por eso nosotros convocamos a la ciudadanía, convocamos al país, a las autoridades, a los decisores políticos a tomar cartas en el asunto porque tenemos que cortar, digamos, este sistema de endeudamiento que va generando esta deuda perpetua, ¿no? Que no se llega a pagar. Y de hecho lo que hemos visto históricamente y lo que sabemos es que las instituciones financieras internacionales como el Fondo, el Banco Mundial, lo que hacen es ampliar, digamos, el modelo capitalista de acumulación de capital a costa de el empobrecimiento de la población, a costa de la migración, que estamos viviendo gravísimas situaciones de migración, a costa de la destrucción de la naturaleza, ¿no? A pagar deuda, y para tener el presupuesto del Estado se requiere mayor explotación petrolera, minera, el agronegocio, mega de infraestructuras, qué sé yo, que lo que van generando es cada vez más pobreza y más destrucción, ¿no? Hemos llegado incluso a nivel internacional a tener el grave problema del cambio climático, ¿no? Sí, bien, ahorita, Aurora, una de las condiciones que podría ser dentro de este convenio que hizo el país con el Fondo Monetario Internacional es la ampliación en la producción petrolera, pero hay que tomar en cuenta que hace poco tiempo también los ecuatorianos dijeron no a la explotación petrolera. ¿Esto de alguna manera repercutiría para posibles nuevos créditos o para las acciones que tenga que hacer el país? Claro, bueno, primero quiero resaltar, digamos, ese nivel de conciencia que tenemos ya los ecuatorianos al ganar varias consultas populares, ¿no? Una de ellas, el de la no explotación del bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní, el de la prohibición de la explotación de minería metálica en el Chocó Andino. Entonces existe ya una conciencia de que es posible otra economía, una economía que sea más afín, más justa, más respetuosa de la naturaleza y también de las actividades propias de la sociedad, ¿no? Por decir algo de la agricultura, de la producción campesina, de otras formas que no son estas grandes industrias destructivas y que generan muchísimos puestos de trabajo, digamos, pero en unas condiciones de autonomía, en unas condiciones de mayor justicia y sobre todo de respeto, ¿no? Ahora con estos diálogos, ¿qué se busca? ¿Cuál es el objetivo también central? Se busca, por un lado, volver a cuestionar, retomar, digamos, los movimientos que han existido, las organizaciones que han luchado en contra de estas instituciones internacionales principalmente, y también hacer propuestas, ¿no? Es necesario ir construyendo una nueva un nuevo sistema financiero internacional de justicia, de equidad, de respeto, que no se base en la especulación del sistema de la deuda, ¿no? Que no sea un mecanismo de dominación, de explotación, sino más bien medios para facilitar los intercambios, medios que permitan cuidar de alguna forma la forma de vida de las sociedades, ¿no? Y de la naturaleza. Realmente preocupa la migración que se está dando. Vemos que en la base de esta violencia
delincuencial, esta violencia institucional que vivimos, está justamente en un sistema económico que genera mucha pobreza, ¿no? Que pone en riesgo la vida de la gente y la vida de la naturaleza. Por eso decimos que sí, que esta es esta otra economía criminal que debemos ponerla sobre el tapete, debemos analizarla y debemos buscar salidas ya, porque ya no se puede esperar más, no se puede continuar así. O sea, ya la situación de las crisis y la situación humana y no humana también es gravísima. Entonces, ya tenemos que poner un par. De hecho, desde la red Jubileo Suramérica se está haciendo un llamado a una campaña internacional para poner un alto al Fondo Monetario, al Banco Mundial y para buscar salidas ya globales, ¿no? Nacionales y globales a la situación económica crítica, social y ambiental que estamos viviendo. Si bien el gobierno ha señalado y ha ratificado su compromiso por una conservación ambiental, pero vemos que en la práctica, por ejemplo, con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, se precisa este aumento de producción petrolera y también a nivel de extracción de otros minerales. ¿Esto sería distinto de lo que propone y lo que está haciendo? Totalmente. Realmente vemos un gobierno que sigue las políticas del Fondo Monetario, que incluso ha reducido los intereses, los pagos de impuestos de los grandes grupos de poder, y por eso ha cargado a la población un 15% del impuesto al IVA, ¿no? Y vemos que no hay una inversión en seguridad. De hecho, la mayor parte del presupuesto del Estado se va al pago de deuda, muy poca inversión social y poca inversión de seguridad, digamos, ¿no? Entonces vemos que hay muchas contradicciones en el gobierno y por eso llamamos a toda la sociedad ecuatoriana, a las organizaciones, a los políticos, digamos, a tomar en serio lo que está sucediendo, porque no es, está cobrando vidas, está hipotecando la vida de las futuras generaciones, no solo en los temas económicos, sino también en el tema del cuidado de la naturaleza, ¿no? Entonces, de forma final, Aurora, invitar nuevamente a la ciudadanía para estas jornadas académicas, para estos diálogos. Sí, yo quiero invitar el día de hoy a las 5 de la tarde en la Universidad Andina, en el edificio Olmedo, en el aula 502, vamos a mantener un diálogo con varias personas referentes que han venido trabajando durante muchos años sobre la problemática de la deuda externa y hoy también sus propuestas. Tenemos a Beverly King, de Diálogo 2000 de Argentina, que es parte del Jubileo Sur. Tenemos a Yolanda Fresnillo, que ella es de una red europea que trabaja sobre el tema de la deuda y ella va a hablar sobre los créditos precisamente para temas de cambio climático y los impactos que eso ha generado en nuestros países. Alberto Acosta, que es un referente nacional, que ha escrito libros sobre la deuda eterna y que continúa denunciando esos impactos y haciendo propuestas, sobre todo ahora en estos temas de la transición, ¿no? Como podría ser una transición justa frente a estas transiciones corporativas que pretenden perpetuar este modelo de capitalista, ¿no? Y de acumulación. Eso básicamente en este diálogo ecologista. El próximo miércoles tenemos otro sobre los tratados de libre comercio y tendremos posteriormente uno sobre la economía de carbono y cómo impacta estos mercados de la economía verde, digamos, que es una falacia, ¿no? Y que no resuelve ni el tema de deudas ni el tema del cambio climático. Queremos agradecer a Aurora Donoso de Acción Ecológica, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de lo que serán estas jornadas académicas de estos diálogos. Inician este miércoles 17 de julio en la Universidad Andina Simón Bolívar y la otra semana continuarán. Es el informe que le estamos llevando, con esto retornamos. Corape informa.
Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Rolando, por contarnos un poco más acerca de cómo estará organizado estas jornadas para conocer un poco más acerca de estos temas que se han dado a conocer desde Acción Ecológica frente a las deudas con el FMI, también el Banco Mundial y también todas esas alternativas económicas a las que acceden muchas veces los países y que se señala desde algunas organizaciones afectan varios temas en estos países que acceden a estos créditos, como son el tema ambiental y social. Vamos de inmediato a una pausa, pero ya regresamos aquí en Corape Digital TV con más información, amigos y amigas.